Vamos a revisar algunos ejemplos de resolver ecuaciones diferenciales utilizando el factor de integración. Antes de comenzar, recordemos que el factor de integración nos permite resolver ecuaciones diferenciales que están en la forma de y de t más p de y es igual a q de t. ¿Qué es esto? Que tenemos primero la derivada de la variable dependiente, en este caso es y vemos que no está multiplicada por nada. Su coeficiente es 1 y ya. No tiene una función de y, no tiene una función de t, o no tiene algún otro número como 2, 3, 4. Simplemente está de esa forma. Después el segundo término es una multiplicación que tiene a la variable dependiente, que es y, por alguna función. En este caso la función p. La función p puede ser una constante o una función que dependa de t. Y por último, del lado derecho de la ecuación tenemos otra función. Esa es la función q. Esta función q puede ser una constante o otra función que dependa de t. La condición de lo que tengamos en el lado derecho es que no tengamos nada con la variable dependiente del lado derecho. Vamos a ver que aquí no hay ninguna y, no hay ninguna derivada de y. Todo eso está del lado izquierdo. Si tenemos una función de este tipo, podemos encontrar un factor de integración. El factor de integración es el exponencial de la integral de la función p. Es decir, vamos a poner una exponencial y su potencia es la integral de lo que sea que esté multiplicando a y en el segundo término de nuestra ecuación. Una vez que tenemos este factor de integración, lo que hacemos es multiplicarlo por toda la ecuación diferencial, de tal manera que nos quedaría lo que tenemos acá. Eso es un poco largo, pero pues es la idea del método. Y con esto ya procedemos a resolver la ecuación diferencial. ¿Cómo? Pues integramos ambos lados respecto a la variable independiente, que en este caso es t. El lado derecho se integra de manera muy fácil gracias a que la multiplicamos por el factor de integración. La integral del lado izquierdo simplemente es nuestro factor de integración que multiplica a la variable dependiente. Y con cualquier integral más una constante. El lado izquierdo pues realmente es una integral que se tiene que resolver. Eso dependerá de qué es lo que estamos trabajando. Entonces sería y una vez que ya tenemos esto, lo único que nos queda es despejar y. Y entonces la resolución de la ecuación diferencial sería exponencial de menos t que multiplica a la integral que tenemos que calcular más una C2, simplemente es C1 con negativo lo estoy llamando C2, que también multiplica a el factor de integración. Esta sería la fórmula a utilizar para resolver con factor de integración. Nosotros no vamos a utilizar esta fórmula, sino vamos a seguir cada uno de los pasos descritos para llegar a ella, ya que con eso se refuerza exactamente cómo se hace la solución. El primer ejemplo nos dice que la derivada de y respecto a t más 2y es igual a la exponencial a la menos x, que debe ser a la menos t. Aquí un pequeño error, una disculpa. Entonces, vamos a resolver esto. Vemos que ya está en la forma adecuada para que calculemos el factor de integración. ¿Qué forma es? Tenemos la derivada de la variable dependiente. No está multiplicada por nada, solamente tiene un coeficiente de 1. Después tenemos a la variable dependiente multiplicada
por alguna función, que en este caso la función es 2. Y del lado derecho tenemos alguna función que no contiene la variable dependiente. Exponencial de menos t no contiene y. Después tenemos unas condiciones iniciales. Entonces vamos a calcular nuestro factor de integración. El factor de integración le llamaremos mu. Y como lo calculamos, pues dijimos que es la integral de la exponencial, no la exponencial, bien, de la integral de lo que esté multiplicando, en este caso a y, sería la integral de 2. Y esto simplemente es e a la 2t. Perfecto, ya tenemos el factor de integración. Ahora multiplicamos a nuestra ecuación diferencial por este factor y nos va a quedar exponencial de 2t por la derivada de y más exponencial de 2t. Es 2 exponencial de 2t, perdón. 2 exponencial de 2t por y. Y todo esto va a ser igual a exponencial de 2t por exponencial de menos t. Ok, muy bien. Pues esto lo podemos simplificar un poco y nos queda exponencial de t. Llegamos a 2ty' más 2e a la 2ty. Que esto realmente es la derivada de e a la 2t que multiplica a y. Si hacemos esta derivada, vamos a obtener el término de arriba. Es igual a e a la t. Integramos ambos lados respecto a t. ¿Y qué nos da? Pues si acabamos de decir que esta expresión es una derivada, al integrarla nos deshacemos de la derivada. Y lo único que nos queda va a ser el factor de integración que multiplica a la variable dependiente. Del lado derecho, la integral de... perdón, aquí me faltó. Más nuestra constante de integración. Del lado derecho, la integral de exponencial de t va a ser exponencial de t más una constante de integración. Ahora lo único que nos queda es despejar para y después aplicar las condiciones iniciales. Voy a juntar las dos constantes de integración en una sola y después despejo a y. Esto nos va a dar entonces e a la 2t y es igual a e a la t más c3 y finalmente y es igual a e a la menos t más c3 e a la menos 2t. Este es pues, prácticamente nuestro resultado. Lo único que nos queda es encontrar el valor de c3 aplicando condiciones iniciales. Sabemos que cuando t vale 0, y vale 1, sustituimos 1 igual a e a la menos 0 más c3 por e a la menos 2 por 0. Esto nos va a dar 1 es igual a e a la 0 es 1 más c3, lo que implica que c3 es igual a 0 y nuestro resultado final sería entonces y es igual a e a la menos t, ya que como c3 es 0 se elimina ese término. Nuestro segundo ejemplo dice, la derivada de y respecto a t más y menos la exponencial de menos t es igual a 0 con las condiciones iniciales. Cuando t vale 0, y es igual a 0. Vamos a resolver esto por factor de integración. Sin embargo, aquí vemos que la ecuación diferencial no está en la forma que nosotros quisiéramos. ¿Por qué? Porque del lado izquierdo de la ecuación tenemos un término que no contiene a y ese es exponencial de menos t. Pero se puede resolver fácilmente simplemente mandándolo al lado derecho. Si hacemos eso, ¿qué nos va a quedar? Derivada de y más y es igual a exponencial de menos t. Al hacer este despeje que tenemos, la derivada de nuestra variable dependiente con un coeficiente de 1
Después tenemos a la variable dependiente multiplicada por alguna función, que en este caso, la función es 1. Y está igualada a una función que no contiene a la variable dependiente. Entonces, a esto sí le podemos aplicar factor de integración. Calculamos nuestro factor de integración. El factor de integración va a ser igual a la exponencial de la integral de lo que está multiplicando a y. ¿Qué está multiplicando a y? Pues un 1. Entonces simplemente sería 1 de t. Entonces nuestro factor de integración simplemente es exponencial de t. Ahora multiplicamos toda la ecuación diferencial por este factor de integración. ¿Y qué nos va a quedar? Exponencial de t por la derivada de y más exponencial de t por y igual a exponencial de menos t por exponencial de t. Del lado derecho vemos que los dos términos al multiplicarse se cancelan y nos va a dar 1. Por lo tanto, esto va a quedar simplemente como, podemos reescribir como la derivada de la exponencial de t por y respecto al tiempo es igual a 1. Recordemos que la idea de multiplicar la ecuación diferencial por el factor de integración es que el lado izquierdo se iguale a una derivada. ¿A qué derivada? A la derivada de el factor de integración por la variable dependiente. De esta manera, al integrarlo, simplemente vamos a eliminar la derivada. Integramos ambos lados. Del lado izquierdo eliminamos la derivada y nos va a quedar exponencial de t por y más una constante de integración. Del lado derecho la integral es relativamente fácil, simplemente sería t más otra constante de integración. ¿Qué procede? Pues procedemos a juntar las constantes de integración en una sola y despejamos allí. Esto me va a quedar entonces como y va a ser igual a e a la menos t por t más c3 e a la menos t. Muy bien, y ahora que ya llegamos a esto, pues prácticamente ya tenemos la solución. Esta sería la solución general. Nos falta saber el valor de la constante de integración, que la vamos a calcular con las condiciones iniciales, que nos dicen que cuando t vale 0, y vale 0. Sustituyendo eso, pues en vez de y escribimos 0, va a ser igual a 0 por exponencial de menos 0 más c3 por exponencial de menos 0. Resolviendo esta expresión, pues digamos que c3 es igual a 0. Por lo tanto, la solución de nuestra ecuación diferencial va a ser igual a y igual a t e a la t más c3 por exponencial de menos t, pero sabemos que c3 es 0, entonces ya no lo escribimos. Y llegaríamos hasta esto. El siguiente ejemplo nos dice, la derivada de x respecto a t es menos 1 es igual a menos 2x sobre t. Con la condición inicial, cuando t vale 1, x vale 0. Vamos a tratar de resolver esto con factor de integración, pero vemos que no está en la forma adecuada, entonces primero tenemos que arreglarlo. ¿Cómo podemos arreglarlo en este caso? Pues todos los elementos que no contengan a la variable dependiente, que en este caso es x, vamos a mandarlos al lado derecho. ¿Cuáles son esos términos? Pues simplemente el menos 1. Mientras tanto, vamos a buscar un término que contenga a la variable dependiente multiplicada por alguna función. ¿Y cuál es ese? Pues lo tenemos acá, que sería 2 sobre t que multiplica a x. Hacemos estos arreglos y nos quedaría la derivada de x más 2 sobre t que multiplica a x es igual a 1. Y ahora ya está en una forma que podemos aplicar el factor de integración, por lo que hay que encontrarlo. ¿Cuál sería nuestro factor de integración? Pues es la exponencial de la integral de lo que esté multiplicando a nuestra variable dependiente, que en este caso es 2 sobre t.
Muy bien. Entonces, ahora, ¿esto qué nos va a dar? Pues nos va a dar exponencial de 2 logaritmo natural de t. Aplicando un poquito de los exponentes, el 2 que está fuera del logaritmo lo pasamos dentro del logaritmo como una potencia y nos da exponencial de logaritmo natural de t cuadrada. Y por último, sabemos que la función exponencial y el logaritmo natural se eliminan mutuamente y nos quedaría t cuadrada. Este es nuestro factor de integración. Ahora multiplicamos toda la ecuación diferencial por nuestro factor de integración. ¿Y cómo nos quedaría? T cuadrada por derivada de x más 2t por x igual a t cuadrada. Procedemos a integrar ambos lados de la ecuación. Entonces, del lado izquierdo, la integral, pues ya sabemos que va a ser factor de integración por la variable dependiente, es decir, t cuadrada por x. Del lado derecho, pues resolvemos la integral, que es una integral sencilla. La integral de t cuadrada nos va a dar 1/3 de t cúbica. Aquí en ambos casos me faltaron los factores de integración, que serían más C1 y más C2, los coeficientes de integración. Muy bien, ¿qué nos queda? Pues vamos a reescribir a lo que llegamos. T cuadrada x más C1 es igual a 1/3 de t cúbica más C2. Ya que estamos aquí, juntamos ambos constantes de integración en una sola y despejamos a x. De tal manera que vamos a tener t cuadrada x va a ser igual a 1/3 de t cúbica más C3. Despejamos a x y x va a ser igual a 1/3 de t más 1 sobre t cuadrada C3. Muy bien, ya tenemos parte de la solución. Lo único que nos queda es encontrar el valor de C3 para lo que utilizamos condiciones iniciales, que nos dicen que cuando t vale 1, x vale 0. Entonces hacemos esas sustituciones de tal manera que tenemos 0 va a ser igual a 1/3 de 1 más 1 sobre 1 al cuadrado por C3. Con esto vamos a llegar a que C3 es igual a menos 1/3. Muy bien, entonces nuestro resultado final va a ser igual a x igual a 1/3 de t menos 1/3, bueno, sobre 3t cuadrada. Pues lo podríamos factorizar un poco y poner 1/3 de t menos t a la menos 2. Y cualquiera de estos dos sería nuestro resultado. Nuestro último ejemplo nos dice la derivada de y respecto a x más y sobre x es igual a 2x. Con la condición inicial, cuando x vale 1, y vale 1. Vamos a resolver este ejemplo y vemos que ya está en la forma adecuada para aplicar el factor de integración. ¿Por qué? Porque tenemos la derivada con un coeficiente de 1, tenemos a la variable dependiente, que es y, multiplicada por una función, que es 1 sobre x. Y esto es igual a alguna otra función que no contiene a la variable dependiente. Vemos que 2x no contiene y, entonces todo está bien. Como ya está en la forma correcta, lo que tenemos que hacer es encontrar el coeficiente de integración. Nuestro coeficiente de integración va a ser la exponencial de la integral de lo que esté multiplicando a y. ¿Quién está multiplicando a y? 1 sobre x. 1 sobre x de x. Esto simplemente va a ser exponencial del logaritmo natural de x o x. Recordemos que la exponencial y el logaritmo natural se cancelan y nos va a dar solo x.
Entonces ya tenemos el factor de integración. Es uno bastante sencillo. ¿Qué hacemos? Procedemos a multiplicar la ecuación diferencial por el factor de integración. Y entonces nos quedaría x por derivada de y más y es igual a 2x cuadrada. Ahora que tenemos esto, integramos de ambos lados y sería la integral de x y' más y de x igual a la integral de 2x cuadrada de x. El lado izquierdo ya sabemos cuál es el resultado. Dado que lo multiplicamos por el factor de integración, el resultado de su integral va a ser factor de integración por variable dependiente, que será igual a x por y, más nuestra constante de integración. El lado derecho lo resolvemos, que es algo relativamente sencillo. Nos quedaría como 2/3 de x cúbica, más una constante de integración. Podemos juntar las constantes de integración con una nueva que llamaremos C3 y después procedemos a despejar y. De tal manera que sería y va a ser igual a 2/3 de x cuadrada más 1 sobre x C3. Bien, ya tenemos la solución general. Para este caso particular hay que aplicar nuestras condiciones iniciales y obtener el valor de C3. Cuando x vale 1, y vale 1, entonces sustituimos tanto x como y por 1. Y nos quedaría 1 igual a 2/3 de 1 al cuadrado más 1 sobre 1, C3. Aplicando un poquito de álgebra, pues vamos a llegar a que C3 es igual a 1/3. Por lo tanto, la solución final de nuestro ejemplo es y es igual a 2/3 de x cuadrada más 1 sobre 3x. De hecho, podríamos factorizar el 3, pero así está bien.